Los miocitos están hipertrofiados, están desordenados, más del 20% del ventrículo. Entre los miocitos vamos a encontrar fibrosis intersticial. No solamente es un problema a nivel de las células miocárdicas, sino que también se produce la hiperplasia a nivel de las arterias coronarias. Las arterias coronarias se van a ver dañadas por la propia enfermedad de la miocardiopatía hipertrófica y además porque se tornan insuficientes para irrigar un músculo cardíaco que está engrosado. Y va a haber alteraciones de la válvula mitral, como hemos señalado, por el problema de la falla diastólica que se produce en ese tipo de pacientes. La obstrucción de salida del ventrículo izquierdo está presente en un cuarto o en el 25%, es el determinante importante de la morbilidad y la mayoría de las veces es leve. Establecer la severidad es importante para hacer el tratamiento. El tratamiento se realiza con alcohol a través de un cateterismo cardíaco, se produce, entre comillas, como un infarto a nivel de esta zona y por lo tanto se produce necrosis de la pared del septo interventricular, adelgazando el septum interventricular. Acá miren, vamos a tener que el engrosamiento de las paredes, como les comentaba, va a provocar una disminución del volumen, pero finalmente esta disminución del volumen va a generar también de que haya un volumen inyectado hacia la aorta también disminuido, ¿no? Porque recuerden que la fracción de eyección es la relación existente entre el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo y lo que eyecta. Si hay un volumen diastólico final disminuido, entonces el gasto cardíaco también se va a ver disminuido, ¿no? El incremento de presiones a nivel de esta cavidad va a hacer que el flujo sanguíneo se escape a través de la válvula mitral, la torne insuficiente y eso provoque también signos de congestión a nivel pulmonar. El movimiento SAM, que es una característica de la válvula mitral en la hipertrofia, en la miocardiopatía hipertrófica, no es más que en el momento en que se produce la diástole, la válvula mitral al abrirse hace contacto con el septum interventricular y produce también obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? O sea, el mecanismo de obstrucción se debe no solamente por el septum interventricular que va a cerrar por su engrosamiento, sino además por el movimiento que va a realizar el velo de la válvula mitral haciendo contacto con el septum interventricular. Ese es el movimiento SAM, movimiento anormal del velo anterior de la válvula mitral, que es característico de la miocardiopatía hipertrófica. La etiología se relaciona el 60% con mutación en los genes que codifican las proteínas del sarcómero. Esos son los genes más frecuentes, asociados obviamente con trastornos de los que se encargan de codificar la troponina E, la actina, la tropomiosina, ¿no? El cuadro clínico es asintomático, puede haber muerte súbita cardíaca, disnea, que va a ser el síntoma un tanto más frecuente, que va a ser secundario a la disfunción diastólica y durante el ejercicio, ¿no? El paciente se cansa al ejercicio. Dolor torácico, puede haber palpitaciones, esos son síntomas inespecíficos, ¿no? Que pueden presentar ese tipo de pacientes, no es algo característico de la miocardiopatía hipertrófica. El síncope es poco frecuente, pero cuando se presenta ya por lo general se asocia con un alto riesgo de muerte súbita. La presentación de arritmias cardíacas pueden ser ventriculares, FVs, pero también puede haber fibrilación y arritmias supraventriculares por crecimiento de las cavidades de la aurícula izquierda. El diagnóstico se puede hacer de manera temprana en pacientes que tengan una historia familiar de muerte súbita, en familiares de corta edad, ¿no? Hermanos, papá, mamá, que hayan fallecido muy jóvenes de una manera súbita, por un infarto de manera súbita. Cuando existe esta historia familiar, al menos un familiar que tenga esa historia de muerte súbita, entonces se procede al estudio genético, que obviamente no hay en nuestro país, ¿no? El estudio genético, y cuando es severa la lesión se tiene que hacer una ablación con alcohol, que se llama así, que se produce una necrosis a nivel de la pared septal. En el electrocardiograma vamos a tener signos de crecimiento de cavidades izquierdas. Primero, el electrocardiograma va a depender de la zona donde exista la hipertrofia del ventrículo izquierdo.
No todos los electrocardiogramas van a ser similares. Si es una hipertrofia concéntrica, todo el ventrículo izquierdo está hipertrofiado, entonces vamos a tener estas pseudonecrosis en las derivaciones de 2, de 3 y ABF, ¿no? Sobre todo aquí en ABF que vemos una QR, vamos a tener que el eje también está bien desviado hacia la izquierda. Miren D1, miren ABF, y vamos a tener también de que las derivaciones de, D1 y ABF, miren la desviación que tenemos aquí del eje hacia la izquierda, y vamos a tener estas ondas Q que van a estar en las derivaciones de 2, de 3, sobre todo, y ABF como si fuera un infarto de cara inferior, ¿no? Dijimos que las QS indican necrosis de 2, de 3 y ABF, que es cara inferior, pareciera una necrosis de cara inferior. Y en las derivaciones precordiales, ¿qué vamos a tener? A ver, ¿qué les llama la atención de las precordiales? ¿Cómo era la característica del electrocardiograma en las precordiales? ¿Cómo era en B3 y B4? La R iba de menos a más, exactamente. Eso se llama progresión de onda R. La R iba de menos a más, ¿no? ¿Y cómo vemos en estas precordiales? R pequeña, en B3 y B4, que la R debe ser del mismo tamaño que la S, siguen siendo R's pequeñas, y en B5, B6 siguen siendo R's pequeñas. Esta es una pobre progresión de la onda R. La onda R no progresa, nunca se hace más grande. Entonces, estos signos que son indirectos nos están señalando que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Simplemente nos está indicando que hay engrosamiento de las cavidades izquierdas. ¿Quién va a hacer el diagnóstico? El estudio ecocardiográfico, que es el que nos va a medir las paredes y la ubicación de la hipertrofia de ventrículo. ¿Se acuerdan cómo era el eje, no? De 1 y ABF observamos, y si ABF es negativo, el eje estaba desviado hacia la izquierda. No les repito eso porque ya hemos revisado eso. El ecocardiograma va a ser el estudio diagnóstico de la hipertrofia. Esta es la pared anterior del ventrículo izquierdo, esta es la punta y esta es la pared septal. Y acá, bueno, esta es la aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho. Esta pared septal está sumamente engrosada. Hay hipertrofia septal con una dilatación, diría, severa de la aurícula izquierda, ¿no? Una dilatación importante de la aurícula izquierda. Perfecto. El electrocardiograma primero va a tener algunas alteraciones que son inespecíficas de la hipertrofia ventrículo izquierdo. El primer cambio que se produce siempre va a ser primero la desviación del eje hacia la izquierda. Posteriormente vamos a tener rectificación del segmento ST en la derivación D1 y en la derivación ABL. En este caso ya es más avanzado. Luego vamos a tener negativización de las ondas T en las derivaciones D1 y ABL, y con la pobre progresión de R, ¿no? Que vemos aquí. Entonces digamos que ya nos estaría señalando una fase ya de hipertrofia avanzada. Pero quien nos da el diagnóstico de la severidad de la hipertrofia va a ser la ecocardiografía. La medida normal del septum interventricular es por debajo de 11. Obviamente el grosor va de acuerdo a la edad del paciente, pero en líneas generales debe ser por debajo de 11. 12 todavía se puede considerar entre lo normal, por encima de 13 ya tenemos que hacer algunos cálculos ecocardiográficos, comparar la pared septal con la pared posterior, ver la relación existente, pero por encima de 13 ya hablamos de hipertrofia, sea septal o de pared anterior. Severa por encima de 15 milímetros. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a tratar de hacer en esos pacientes? Tratar de prolongar la diástole, como en cualquier hipertrofia, ¿no? Concéntrica. Como la diástole es la que está cortada, vamos a tratar de prolongar la diástole. ¿Con qué fármacos prolongamos la diástole? Con los beta bloqueantes o con los calcio antagonistas. ¿Cuál va a ser el fármaco de elección? Los beta bloqueantes. Es el fármaco de primera elección. Y cuando no existe alternativa o tenemos contraindicaciones absolutas, vamos a utilizar entonces los canales de calcio. De elección, el litiazem y el verapamilo. El difedipino está contraindicado por el riesgo de muerte súbita. Algunas enfermedades metabólicas que se asocian con hipertrofia ventricular izquierda, tenemos la enfermedad de Fabry, que se asocia con hipertrofia cardíaca, en la cual hay una actividad deficiente de la alfa-galactosidasa. La glucogenosis también es otra alteración metabólica que puede cursar con hipertrofia del ventrículo izquierdo.
En la hipertrofia del ventrículo izquierdo también no solamente es que vamos a encontrar las arritmias que les mencionaba, sino también podemos encontrar trastornos de conducción. Si es el septo interventricular el que está afectado, dependiendo del nivel en el cual se afecta, recuerden que por ahí pasan las ramas de las de His, o sea que también puede existir bloqueos en cualquier nivel. No solamente es una enfermedad de músculo. La miocardiopatía dilatada, que es otra entidad dentro de las miocardiopatías, donde se va a producir una enfermedad primaria del músculo cardíaco, en la cual va a cursar con una dilatación. Miren la morfología de un ventrículo izquierdo normal, con una región apical, digámoslo así, no es esférica. El ventrículo izquierdo dilatado pierde esa característica normal de la punta, se hace esférica, se dilata. Y al dilatarse el ventrículo izquierdo va a provocar también no solamente provoca la alteración de la función sistólica del ventrículo izquierdo, porque no puede provocar, incrementar el gasto cardíaco ni tampoco brindar una fracción de eyección óptima, sino que además esta dilatación de las paredes hace que se produzca una dilatación a nivel del anillo de la válvula mitral y por lo tanto provocar insuficiencia mitral. Entonces, la dilatación del ventrículo izquierdo por dilatación de anillo puede provocar también insuficiencia mitral. Para provocar la insuficiencia mitral, ya ustedes saben cómo es la fisiopatología de la insuficiencia mitral, puede ocasionar todos los signos de falla cardíaca que mencionamos. La miocardiopatía dilatada aumenta con la edad, es más prevalente en hombres entre los 35 y 40 años, la mortalidad es de 12% a los 3 años, por falla cardíaca, muerte súbita, puede haber taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. En un 30 a 50% de los casos es de origen familiar. Aquí hay varios genes que están asociados, pero también tenemos algunas infecciones. El Chagas es muy frecuente en este tipo de presentaciones, sobre todo en la zona sur del país. Alteraciones metabólicas, agentes tóxicos, sobre todo fármacos como la quimioterapia. El alcohol, así es que chicos, por favor, la causa más frecuente de las causas secundarias. Las infecciones virales, Chagas, toxoplasma también, la tirotoxicosis, el hipertiroidismo también provoca dilatación de cavidades izquierdas, la sarcoidosis, hemocromatosis y otras enfermedades. Las más frecuentes es la alcohólica que vemos en nuestro medio, Chagas que se ve sobre todo en la zona sur, cuando reciben tratamiento por quimioterapia y también la enfermedad hipertiroidea. Son las patologías más frecuentes que observamos de dilatación de cavidades izquierdas. Se dilata el ventrículo izquierdo, aumenta la cavidad, el tamaño del ventrículo izquierdo, ¿qué va a disminuir? Contractilidad, por lo tanto va a haber una disminución de la fracción de eyección, es decir, disminuye el volumen sistólico de eyección. El volumen es un ventrículo izquierdo que va a tener una cantidad de volumen diastólico final amplia, tiene un alto volumen de sangre, pero solamente eyecta una pequeña proporción, menos del 40%, eyecta del contenido de volumen sanguíneo que tiene en esta cavidad. Por tener ese alto volumen diastólico va a dilatar el anillo mitral y posteriormente provocar la insuficiencia mitral. Entonces, ¿qué van a tener estos pacientes? ¿Qué es esperable? La disnea. Son pacientes que pueden tener palpitaciones, tienen un ventrículo izquierdo grande, dilatado, donde hay ectasia sanguínea, puede formar trombos. Esta aurícula izquierda está dilatada, crecida, ¿qué va a provocar? Palpitaciones, generación de arritmias supraventriculares y también de arritmias a nivel del ventrículo. En el electrocardiograma, hay cambios que son característicos en el electrocardiograma y lo que encontramos básicamente son imágenes de bloqueo de rama. Aquí vemos en D1 una onda R prominente, predominantemente en ABL también una onda R, B6, onda R, B5R, SR'. ¿Qué bloqueo es? ¿De qué rama? Rama izquierda. Muy bien. La radiografía de tórax va a ser característica, un corazón enorme, ¿no? Aquí estamos viendo una cardiomegalia. En la ecocardiografía se pierde completamente la morfología del ventrículo izquierdo, se torna un tanto esférica. Vemos aquí que hay inclusive, no circula adecuadamente la sangre, se produce ectasia sanguínea con la posibilidad de formación de trombos. El diámetro del ventrículo izquierdo entre pared septal y la pared posterior
vamos a tener un diámetro de más de 60 milímetros y la cavidad izquierda está dilatada. El tratamiento va a ser en base como si fuera una falla cardíaca, ¿no? Igualmente como se maneja la falla cardíaca. ¿Qué fármacos damos de elección? YECAS o ARAS. Si la fracción de eyección está disminuida por debajo del 35%, ahorradores de potasio. Si hay mucha congestión, daremos diuréticos. También podemos utilizar beta bloqueantes. El manejo de falla cardíaca no tiene un tratamiento específico la miocardiopatía dilatada. Para prevenir la insuficiencia cardíaca, restringir la actividad física, hacer bajar de peso, corregir todos los factores de riesgo que estén asociados. Bajar la ingesta de sal, utilizar YECAS, ¿no? Dar beta bloqueantes y todos los fármacos que se utilicen en falla cardíaca. Beta bloqueantes, diuréticos de ASA, diuréticos ahorradores de potasio, si es que la fracción de eyección está por debajo de 35%, no dar fármacos inotrópicos negativos, evitar los calcio antagonistas. Si hay otras comorbilidades que corregir, se tienen que corregir, por ejemplo, problemas pulmonares. Estos pacientes tienen mal pronóstico, ¿no? El tratamiento, cuando se presenta el bloqueo de rama izquierda con una cardiopatía dilatada, se le brinda un resincronizador, así se llama, que es un dispositivo que se coloca para tratar de que de manera sincronizada puedan contraerse las paredes del ventrículo izquierdo y aumentar el volumen sistólico. Cuando ya este dispositivo ya no mejora la función cardíaca, el único tratamiento es trasplante. Entonces estos pacientes en realidad tienen mal pronóstico. En relación a la cardiomiopatía dilatada, señale el enunciado erróneo. ¿No? La disfunción diastólica, ¿en qué sería? En la miocardiopatía hipertrófica y en la restrictiva. En la miocardiopatía dilatada, el dato ecocardiográfico de mayor valor es... Muy bien, dilatación del ventrículo izquierdo junto con la baja contractilidad del mismo. Para el diagnóstico diferencial entre la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía isquémica, el método de más valor es... No. En los pacientes, a ver, esta es una pregunta que vamos a enfocarnos un poquito más. La evolución en un paciente que tiene cardiopatía isquémica, es decir, que tuvo un infarto, y su evolución en el tiempo es que el corazón se dilate. Llega un momento en que se dilata tanto que no se puede establecer por ecocardiografía qué segmento es el que se infartó, porque todo el corazón se dilató y todo el corazón tiene un trastorno de motilidad, todo disminuyó, todas las paredes del ventrículo izquierdo han disminuido en relación a la motilidad. En la miocardiopatía dilatada, igualmente se produce una dilatación de las cavidades izquierdas y hay una disminución también de la motilidad de manera global, igual que en una miocardiopatía isquémica que se presentó en el tiempo, la evolución natural de una miocardiopatía isquémica. Entonces, en ese tipo de pacientes, lo único que les hace la diferencia para saber si es de causa isquémica o no es la cinecoronariografía o la coronariografía, que es el estudio que nos permite evaluar las arterias coronarias. Si las arterias coronarias están obstruidas, la etiología es isquémica. Si las arterias coronarias están limpias, la etiología es cualquier otra causa dentro de la etiología de las miocardiopatías dilatadas. En algunos casos es importante establecer cuál es la causa porque puede existir una miocardiopatía isquémica donde no estén necesariamente todas las arterias obstruidas totalmente, sino parcialmente obstruidas, y la apertura de los vasos va a permitir mejorar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Mientras que en la miocardiopatía dilatada, al haber vasos limpios, bueno, no se puede hacer más nada, el pronóstico es malo, trasplante cardíaco. Mientras que en la miocardiopatía isquémica, si hay miocardio por recuperar, puede mejorar la función sistólica de ese paciente. Entonces, la diferencia entre ambos va a ser la coronariografía, no el ecocardiograma. En la miocardiopatía restrictiva, como ya hemos mencionado, hay una rigidez del miocardio por depósito de materiales, básicamente colágeno, es poco frecuente, se está asociado con un aumento de la mortalidad.
se produce una restricción en el llenado del ventrículo izquierdo con incremento de la presión diastólica, que al incrementar la presión diastólica va a generar un incremento en la presión de la aurícula izquierda, con dilatación de la misma, flujo retrógrado y signos de falla cardíaca como en todos los pacientes. Esta miocardiopatía restrictiva se puede dividir en aquellas que tienen causas infiltrativas. La más frecuente es la amiloidosis. Las miocardiopatías restrictivas producidas por depósito, la hemocromatosis, por fibrosis endomiocárdica como la endocarditis de Loeffler o Loeffler. Estas son todas las causas que pueden ocasionar miocardiopatía restrictiva. La esclerodermia, las enfermedades reumatológicas sistémicas son causas frecuentes de miocardiopatías de tipo restrictiva, como la esclerodermia, por ejemplo. Dentro de las infiltrativas está la amiloidosis y la sarcoidosis. La infiltración de grasa también puede ocasionar miocardiopatía restrictiva. Las enfermedades de depósitos, la hemocromatosis, que viene a ser la más frecuente. Dentro de otras patologías, la metástasis de las neoplasias también pueden ocasionar este tipo de alteración. Y las drogas, miren, las drogas que usualmente se utilizan y muy frecuentemente, por ejemplo, la ergotamina para tratar la migraña, la serotonina que se utiliza como antidepresivo, pueden ocasionar también miocardiopatía de tipo restrictiva. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Todo aquello relacionado con disfunción diastólica, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Disnea, porque recuerden que está habiendo un incremento de presión a nivel de la aurícula izquierda de manera retrógrada del ventrículo izquierdo. Disnea, fatiga fácil, dolor torácico y signos de falla cardíaca derecha. El electrocardiograma característico es que vamos a tener que en las derivaciones precordiales vamos a tener complejos de bajo voltaje. Dijimos que lo normal es que mida 10 milímetros estos complejos QRS en las derivaciones precordiales, y acá tenemos complejos que miden por debajo de 5 milímetros inclusive, ¿no? Entonces vamos a tener una disfunción diastólica porque no va a haber un adecuado llenado en el ventrículo izquierdo. Va a mandar de manera retrógrada hacia la aurícula izquierda con incremento de presiones. La aurícula izquierda se dilata, al dilatarse va a generar arritmias. Puede haber trastornos de conducción porque recuerden que no hay miocitos, todo está siendo reemplazado por colágeno, y cuando esta enfermedad avanza tampoco va a cumplir la función de contracción, vamos a tener también disfunción sistólica. En este caso no es una enfermedad que evolucione a una dilatación porque recuerden que todo es colágeno, ¿no? El tamaño se preserva, pero inicialmente se produce disfunción diastólica y luego ya ni siquiera puede cumplir la función sistólica. La hemocromatosis, que es una enfermedad por depósito de hierro, específicamente el diagnóstico, biopsia, el tratamiento de feroxamina. La sarcoidosis, que es por la presencia de granulomas, que van a producir también rigidez a nivel de miocardio, disminuye la contractibilidad como todas. Y por último vamos a tener a las miocarditis. Las miocarditis, que son procesos infecciosos que se producen a nivel de las células miocárdicas, pueden ser producidas por varias causas, ¿no? Pueden ser producidas por fármacos, por ejemplo, como los antidepresivos, antibióticos, antipsicóticos, para el tratamiento de la quimioterapia, algunos agentes químicos. Las infecciones virales, recuerden que las infecciones virales tienen resolución al 100%, o sea, se produce la infección del miocardio, pero pasa la infección viral y también se resuelve el problema de la miocarditis. Bacterias, parásitos, etcétera. La miocarditis en realidad es un complejo de síntomas donde las alteraciones cardíacas y manifestaciones cardíacas no van a haber manifestaciones específicas, todo va a depender de qué parte ha sido afectada. Por lo general las miocarditis se asocian con trastornos de conducción, sobre todo con bloqueos auriculoventriculares de diferente grado. También se puede presentar con alteraciones de la motilidad y aparentar ser una cardiopatía isquémica. Pero las alteraciones de motilidad inclusive muchas veces pueden ser segmentarias. Recuerdo mucho alguna vez un caso de un paciente que vino con alteraciones en la motilidad de cara inferior, simulaba ser un infarto de cara inferior, inclusive con trastornos de conducción, y finalmente se trató de una miocarditis, ¿no? Entonces tiene una presentación muy inespecífica, depende de la zona que sea afectada.
Otras veces puede presentarse con afección de todo el miocardio y presentar una cavidad cardíaca dilatada, como una miocardiopatía dilatada. Pasa la infección viral y se resuelve toda la dilatación, todas las manifestaciones clínicas. Cuando son infecciones virales se resuelve. Una característica de las miocarditis es que van a elevar las enzimas cardíacas de manera abismal. No va a ser curva enzimática como en el caso de las cardiopatías isquémicas, pero va a elevar enzimas cardíacas porque hay destrucción del músculo cardíaco. Puede haber alteraciones electrocardiográficas inespecíficas, arritmias, signos de falla cardíaca, etc. Las bacterianas se suscitan básicamente por complicaciones de las endocarditis que se produce a nivel de las válvulas. El tratamiento, hay que tratar la causa de fondo, que viene a ser los antibióticos. Si es que esta miocarditis ocasiona, por ejemplo, un trastorno de conducción como un bloqueo, hay que poner un marcapaso de manera transitoria. Si ocasiona dilatación de las cavidades izquierdas, hay que tratar como si fuera una falla cardíaca hasta que se resuelva el problema, pero siempre tratando la causa de fondo. Si es bacteriana, dar antibióticos para tratar la causa de fondo. La enfermedad de Chagas, como les vuelvo a reiterar, muy frecuentemente en el sur, producido por Trypanosoma cruzi, todas las características que ya ustedes mejor incluso conocen que yo, pero se produce básicamente una dilatación de las cavidades cardíacas. Una de las siguientes enfermedades no es causa de miocardiopatía restrictiva. Beriberi. El beriberi, recuerden que es una enfermedad que se produce por deficiencia de... ¿Cuál? A. Vitamina B. Sí, y ¿qué provoca? Puede provocar miocardiopatía dilatada, más bien, más que restrictiva. ¿Cuál es la asociación aquí errónea en relación a las cardiomiopatías? Bueno, van a tener que memorizar aquí varias enfermedades. Está fácil. ¿Cuál es? Perfecto, la E. Muy bien, chicos.